Bendiciones, mis amados amigos en Cristo Jesús. Un saludo muy especial para todos ustedes. Listos y dispuestos a enseñar la palabra de Dios. Y hoy traigo un tema que he titulado Dos profecías cumplidas en Cristo como el sacrificio perfecto. Para entender y comprender, mis hermanos, esta enseñanza de la palabra de Dios, vamos a ir a dos versículos bíblicos. En primer lugar, vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 32 al 37, donde Juan, el discípulo amado, nos dice de la siguiente manera. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, o sea, al primer malhechor, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron. Bien, mis hermanos, algo interesante es que Juan en el verso 35 dice que él o el que da testimonio es un testimonio verdadero. Y Juan está hablando en primera persona, o sea, Juan está prácticamente hablando de que él es ese testigo. Y por la palabra del Señor sabemos que uno de los discípulos que estuvo cerca a la crucifixión de Cristo en su agonía, en su sufrimiento, fue precisamente el apóstol Juan, a tal punto que Jesús, en una de las palabras, le entrega el cuidado de su madre, de María, a este discípulo muy querido por Jesús. Así que Juan es un testigo ocular de lo que está diciendo. También Juan dice que estas cosas sucedieron para que se cumpliese lo que decía la Escritura. Y dice Juan, mis hermanos, que esta, esta parte donde a Jesús no se le quiebran los huesos, no se le quiebran porque Jesús voluntariamente había entregado su espíritu, pero Juan dice para que se cumpliese la escritura. ¿Cuál escritura? En el Salmo 34:20, el salmista dice, Él guarda todos sus huesos y ninguno será quebrantado. También Juan dice que se cumplió otra escritura. Y esa escritura, mis hermanos, dice que mirarán al que traspasaron. Yo les invito a que vayan ustedes, hermanos, a donde está escrita esa profecía. Está ahí en Zacarías 12, versículo 10. Usted lo puede leer y puede ver que ahí es donde se registra esta segunda escritura. Pero vamos entonces, mis hermanos, a hablar de la primera escritura, donde dice, no será quebrado hueso suyo. Mis hermanos, para poderlo entender, tenemos que ir a una figura que se da alusión a Jesús y más exactamente esa figura la declara Juan el Bautista, este hombre nómada que permanecía en el desierto, vestido de una manera especial, diferente a los demás. Y todos sabemos, hermanos, que cuando inicia el Evangelio de Juan, en Juan capítulo 1, versículo 29 y 36, Juan el Bautista le dice a sus discípulos, a su grupo que él tiene de discípulos, les dice cuando ve a Jesús, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted lo puede, y repito, versículo 36 y versículo 29. Entonces, mis hermanos, ahí usted puede mirar. Por eso, mis hermanos, para entender el cumplimiento de esta profecía, que a Jesús no se le quebraría hueso suyo, tenemos que ver la figura de Cristo como el Cordero de Dios. Sabemos, hermanos, por la palabra que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento el Cordero es, hermanos, una figura importante, es una figura que ocupa un alto grado de trascendencia,
ya que el Cordero en el Antiguo Testamento nos habla de sacrificio, nos habla de humildad, nos habla de redención, nos habla, mis hermanos, de esa víctima que era sacrificada en holocausto para perdón de el pecado de las personas que estaban bajo el antiguo pacto. Así que, mis hermanos, en primer lugar, el cordero es una figura de sacrificio, es una figura de humildad, de pureza, también podríamos decirlo. Y pues, hermanos, encontramos ahí en Génesis capítulo 22 cuando Dios le ordena a Abraham sacrificar a Isaac. Recordemos, mis hermanos, que Dios al final no permitió que Abraham sacrificara a Isaac, y él proveyó el cordero, mis hermanos, para el sacrificio. En Génesis capítulo 22, versículo 8, cuando Isaac le pregunta a su padre Abraham que todo está listo, que la leña, el holocausto está listo, pero que dónde está el cordero, Abraham le dice a su hijo que Dios se va a proveer de ese cordero, de la víctima que va a ser sacrificada. Entonces, mis hermanos, esas palabras de Abraham son una expresión o una exclamación que proféticamente miles de años después tuvo su cumplimiento en la cruz del Calvario. Así que, mis hermanos, Abraham habló proféticamente con relación a que Dios iba a proveer el cordero. En ese momento, para él no sacrificar a Isaac, pero proféticamente hablando que Jesús, miles de años después, estaría como víctima y sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces, mis hermanos, es una de las maneras en las que nosotros vamos a entender por qué a Jesús no se le quebraron las piernas. Y ya estamos diciendo que tenemos que tener en cuenta que a Jesús se le llama el Cordero de Dios. Ahora, en segundo lugar, mis hermanos, la figura del Cordero es, hermanos, una señal de la liberación que Dios hizo con el pueblo de Israel cuando estaba en esclavitud en Egipto. Recuerden, mis hermanos, que cuando ellos ya van a salir en el último juicio, en la última plaga, Dios ordena que se sacrifique un cordero y la sangre se ponga sobre el dintel de las puertas, porque esa noche el ángel de Jehová descendería y traería juicio sobre los primogénitos. Entonces, mis hermanos, vemos aquí también el cordero sacrificado, pero ya como una señal no de sacrificio, sino de redención, de liberación. Por eso, mis hermanos, es que aquí es donde nosotros vamos a entender por qué al cordero o al Cordero de Dios, en este caso a Cristo, no se le quebraron las piernas. Recuerden, mis hermanos, que estamos hablando en segundo lugar de que el Cordero es un símbolo o es una figura de redención o de libertad. Entonces, mis hermanos, ahí precisamente cuando en Éxodo 12 se habla del Cordero Pascual, Jesús o Dios da una orden, no Jesús. Jesús es el Cordero de Dios, es la figura en el Antiguo Testamento de ese Cordero perfecto, ¿verdad? Entonces, Dios da una orden para poder, hermanos, oficializar y hacer bien lo que es la festividad de la Pascua, de la redención o liberación del pueblo. Entonces Dios en el verso 46 dice que al salir de Egipto ellos deben preparar, hermanos, la Pascua, y la orden fue la siguiente. Dice, el cordero se comerá en una casa y no se llevará de aquella carne fuera de ella, ni le quebraréis hueso suyo. Entonces noten ustedes, hermanos, que el cordero pascual, el cordero, mis hermanos, que fue sacrificado, Dios había dado una orden que se comería en las casas y ninguno podía tomar la carne y llevársela para su casa o para otra casa, y también les dice que no deberían quebrar sus huesos, no tenían por qué quebrarle o romperle los huesos. Precisamente
porque también aquí se está hablando proféticamente con relación al Cordero, al Cordero que está tipificando a Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, miren ustedes la orden, ustedes tomarán del Cordero, lo van a sacrificar, pero no van a quebrar hueso. También, mis hermanos, en Números capítulo 9, en el versículo 12, dice: no dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Una vez más, mis hermanos, estamos viendo que se está hablando de que ese cordero que era ofrecido en esa festividad de la Pascua, en esa ceremonia, por decir así, al cordero, mis hermanos, no se debería dejar para el otro día, para la mañana, pero también dice que no se le debería quebrar hueso suyo. Entonces ya, mis hermanos, estamos, creo que, llegando a una conclusión por qué a Jesús no se le quebraron las piernas. Igual lo vamos a ver al final. Ahora, primero hemos dicho, el cordero es una señal, hermanos, de sacrificio. En segundo lugar, de liberación. Pero también, mis hermanos, el cordero también es una señal de triunfo y de victoria. Es una señal de triunfo y victoria. Cuando nosotros, mis hermanos, leemos Apocalipsis 5, el verso 4 al verso 8, vamos a encontrar, hermanos, que Juan vio allá en el cielo, en la visión, en la revelación que tuvo. Él escuchó, hermanos, que en un momento hubo un silencio y se iba a abrir un libro, pero dice el apóstol, cuando ustedes lean Apocalipsis 5, que no había nadie digno de abrir el libro. Entonces es donde dice, mis hermanos, que en el instante en que Juan está allí viendo, contemplando esta visión, dice que él vio uno que tenía la figura como de cordero inmolado y se acercó, hermanos, y abrió el libro. Dice que el cordero inmolado. Entonces, hermanos, está hablando que en el cielo como que nadie podía abrir el libro porque nadie estaba en la capacidad de abrirlo o nadie tenía la autoridad de abrirlo, solamente cuando apareció Cristo con esa figura de cordero inmolado se acercó y abrió el libro y desató sus sellos. Entonces, mis hermanos, vemos que aquí el cordero, en este caso tipificando a Cristo, Cristo es el que puede abrir el libro y desatar los juicios porque Él fue el Cordero inmolado. Así que Él fue el que obtuvo la victoria en la cruz del Calvario. Entonces, mis hermanos, aquí es donde es importante que tengamos en cuenta lo que estamos diciendo, porque así vamos a entender por qué a Jesús no se le quebró las piernas. Entonces, mis hermanos, eh, aquí es donde también quiero llegar a algo especial, y es que a veces, hermanos, nosotros le estamos dando una mala interpretación. He escuchado, digamos, como varios conceptos con relación a que se espiritualiza, se está espiritualizando que a Jesús no se le quebraron las piernas y se están dando unos conceptos realmente que no son, mis hermanos. Entonces, solamente hay una razón por qué a Jesús no se le quebraron las piernas. Uno de los grandes errores que nosotros podemos cometer con relación a las escrituras es que, mis hermanos, estamos espiritualizando todo, estamos sacando nuestras propias conclusiones, estamos sacando nuestros propios pensamientos. Entonces, hermanos, estamos dando una interpretación totalmente equivocada. A veces, hermanos, es bueno espiritualizar porque hay cosas que se prestan para que nosotros podamos espiritualizarlas, pero mis hermanos, también la Biblia tiene casos o sucesos registrados que solamente tienen una sola razón, no podemos dar la interpretación que nosotros queramos. Entonces, mis hermanos, como voy a dar como unos ejemplos de personas que he escuchado y que pues realmente, pues hermanos, tendríamos que decir así categóricamente de que no es, porque mis hermanos, como les digo, solamente hay una razón por la cual a Jesús no se le podían quebrar las piernas. En primer lugar, hermanos, se ha espiritualizado en el sentido de que se le quiere dar una connotación de la iglesia.
Se habla de la iglesia como un cuerpo y se habla de que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y pues el cuerpo, mis hermanos, es uno solo y entonces a veces se espiritualiza en que no se debe, o cuando se dice que a Jesús no se le quebró las piernas, como Él es la cabeza de la iglesia, entonces que aquí se está hablando de que la iglesia no tiene por qué pasar por divisiones, la iglesia no tiene que pasar por rupturas. Entonces, mi hermano, no es la interpretación. Tal vez, hermano, suena como bonito, suena como especial, pero no significa eso, hermanos. En segundo lugar, se ha escuchado que a Jesús no se le quebraron las piernas o sus huesos, porque los huesos hablan de fuerza, hablan de vigor, y entonces, pues hermanos, los huesos, dicen las personas que los huesos están hablando del fundamento, de ese fundamento o de esa estructura que no se puede romper. Tampoco, mis hermanos, es la interpretación. O sea, yo lo he escuchado y con el respeto, hermanos, lo estoy diciendo, no estoy corrigiendo, mis hermanos, a nadie, pero tal vez suena bonito estas interpretaciones cuando las espiritualizamos, pero no son las correctas. Y pues hermanos, al decir eso o declarar eso, estamos enseñando algo que es contrario a la escritura y por eso caemos en la confusión y caemos en cosas, hermano, que no son. Ahora, en tercer lugar, mis hermanos, he escuchado que los huesos, hermanos, están hablando de fe. Y se pone como ejemplo el caso de José, cuando José en su lecho pidió que sus huesos fueran cargados, hermanos, o fueran llevados a Egipto. Y no solamente que fueran llevados a Egipto, sino que fueran trasladados durante la travesía del pueblo de Israel rumbo a la tierra prometida. Entonces, mis hermanos, se dice que José creía tanto en la promesa de que Dios liberaría a su pueblo Israel y que el hecho de que se trasladaran los huesos de él, o sea, es como un símbolo de fe, de esperanza de que lo que Dios había dicho se iba a cumplir. Y a veces tomamos, pues hermanos, ese texto y declaramos de que los huesos están hablando de eso, de fe, de tener esperanza en la promesa que Dios le había hecho a los israelitas de llevarlo a una tierra. Y pues hermanos, vemos que Moisés, en Éxodo 13:19, vemos que Moisés, hermanos, transporta los huesos. Es más, Moisés los transporta y Josué es el que los entierra en la tierra de Siquén. Ahí en Josué capítulo 24, verso 32 y 33, dice que los huesos de José fueron enterrados por Josué en Siquén. Pero tampoco, mis hermanos, se está haciendo alusión, no se está haciendo alusión de que las piernas de Jesús no se quebraron porque se estaba hablando de esa fe, de esa promesa que tenía que cumplirse en la nación de Israel. Y lo estoy diciendo, mis hermanos, porque yo lo he oído. Y en cuarto lugar, mis hermanos, hay algunos que dicen que los huesos hablan con relación a la obediencia. Sabemos, hermanos, digamos, por el entorno cultural de los judíos o del pueblo hebreo, sobre todo en los pastores, era que cuando una oveja se salía del redil, el pastor, hermanos, cuando la encontraba, se le quebraba la pierna, o se le quebraba una pierna, digamos, como un medio de castigo, de disciplina, pero también como un medio de mantenerla, mis hermanos, ahí en el redil y para que pues no tomara otra vez como la decisión voluntariosamente de salirse, de separarse del rebaño. Y toman Ezequiel capítulo 34, versículo 15 y 16, cuando se habla, hermanos, de la perniquebrada de la oveja o del rebaño. Y entonces mis hermanos dicen que a Jesús no se le rompieron las piernas porque Jesús siempre fue obediente. Y como a la oveja desobediente era la que se le partía la pierna, entonces Cristo, al ser obediente hasta la muerte de cruz, como dice Filipenses, a él no se le partieron o no se le quebraron las piernas. Entonces, que simplemente eso habla de la obediencia de Cristo durante su ministerio terrenal, cuando él estuvo, hermanos, predicando y enseñando hasta su muerte, que él fue obediente. Entonces, hermanos, a veces estas interpretaciones, como les dije, suenan y se ven como interesantes, pero aunque parece a veces coherente y hasta bíblico,
no es la interpretación, mis hermanos. La interpretación es una sola. A Cristo, hermanos, no se le partieron, no se le quebraron las piernas por la única razón de que Cristo es ofrecido como el sacrificio perfecto. Así que, mis hermanos, esto tenemos simplemente que guardarlo en nuestro corazón. No hay ninguna otra razón. Si a Jesús, mis hermanos, se le quiebran las piernas, se estaba, hermanos, ya, digamos, como alterando el sacrificio. Porque, mis hermanos, al quebrarle las piernas, ya ese cordero en el Antiguo Testamento no era, mis hermanos, apto para ser presentado delante de Dios. La respuesta la podemos encontrar, hermanos, en el libro de Levítico, porque Dios había establecido los requisitos, cómo se debía presentar la ofrenda para ser aceptada. En Levíticos capítulo 22, versículo 20 dice de la siguiente manera: ninguna cosa en la que haya defecto ofreceréis, porque no será aceptada, no será acepto por vosotros. Entonces aquí Dios está hablando, hermanos, de una ley que dice que lo que se ofrece a Él debe ser sin defecto. Está hablando del ganado, las cabras, las ovejas, los corderos. En el verso 22, ahí del mismo capítulo 22 de Levítico, dice que no se ofrecerá animal ciego, pero ojo, mis hermanos, dice ciego o perniquebrado, o sea, con sus piernas rotas. Dice mutilado, verrugoso, sarnoso, no ofreceréis a Jehová, porque no es aceptable, porque si el animal tiene ese defecto, una pierna quebrada, pues hermanos, no es una ofrenda o un sacrificio que va a ser agradable, porque ya hay un defecto en ella. Entonces Cristo, mis hermanos, a Cristo, al no romperle en sus piernas, se está simplemente hablando claramente que Cristo fue perfecto en su vida, en su crucifixión, en su agonía y aún en su muerte, mis hermanos. Cristo cumplió con ser ese sacrificio perfecto. Es más, ahí el número 6:14 dice la palabra: ofrecerá ofrenda a Jehová un cordero de un año sin tacha en holocausto. Sin tacha quiere decir perfecto. Ahora, mis hermanos, aquí para poderlo también entender un poco, yo les decía al principio, hablándoles con relación a Abraham, cuando Dios le ordena a Abraham, ahí en Génesis 22, versículo 13, de que ya no mate a Isaac o no dé a Isaac en sacrificio, Dios, hermanos, provee el cordero. Y dice la palabra del Señor ahí, hermanos, en Génesis 22, 13, de que Dios tenía ya guardado o reservado, trabado un carnero por los cachos. Y la razón por la que este carnero estaba trabado por los cachos es porque Dios, hermanos, también tomó las medidas pertinentes para que este animal estuviera en perfectas condiciones y ser ofrecido por Abraham. Si este animal se hubiera trabado por las piernas, por el cuello, por la parte de su cuerpo, de su cintura, pues mis hermanos, tal vez se había herido, se había podido causar una herida, un rasguño, y al causarse una lesión, ya no era ese carnero, digamos, apto para que Abraham pudiera ofrecerlo. Por eso ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice el apóstol Pedro: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Hebreos 10:14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a todos los santificados. En otras palabras, mis hermanos, Cristo se ofreció en sacrificio perfecto por nosotros. Así que, mis hermanos, es simplemente eso. El hecho de que a Jesús no se le hubiera quebrado hueso suyo es porque Dios mantuvo a Cristo hasta el final en su vida, en su martirio, en su sacrificio, hermanos, en su muerte, en un estado perfecto, en un estado, mis hermanos, donde nadie podía, hermanos, tomar el lugar de Cristo, porque el único que cumplía el requisito de ser santo, de ser perfecto, sin mancha y sin pecado, era Jesucristo.
A tal punto, mi hermano, que el sacrificio perfecto de Cristo nos hizo a nosotros perfectos. Así que, mis hermanos, la única razón por la que las piernas de Cristo no fueron quebradas fue porque Cristo era el Cordero perfecto. No hay ninguna otra razón. Y eso nos da a nosotros, hermanos, el pensar de que Dios, hermanos, de antemano trazó todas las cosas, pero tuvo el suficiente cuidado de que su Hijo, como el Cordero de Dios, llegara en ese estado de perfección. A tal punto, mis hermanos, que aún durante su vida pública nadie pudo señalarle de algo malo, de algún pecado. Por eso, hermanos, al que no tenía pecado, Dios lo hace pecado de una manera figurativa en la cruz del Calvario para que dé su vida por nosotros. Por eso el profeta Isaías dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos curados. Así que mis hermanos, dice la palabra del Señor que aún él enmudeció y no abrió su boca. Cristo, mis hermanos, murió inocentemente, pero también, mis hermanos, de una manera perfecta. Dios, hermanos, a través de su Hijo Jesucristo, como les dije, ya terminando y llegando a la conclusión de esta profecía que nos habla del sacrificio perfecto de Cristo, es que Dios en su misericordia, Dios en su gracia, planeó todas las cosas para que nosotros pudiéramos obtener la vida eterna. Así que, mis hermanos, esa es la razón por la que a Jesús no se le quebró las piernas. No es, hermanos, para que nosotros estemos espiritualizando. Tal vez, como les dije, son conceptos e ideas muy bonitas, pero no van acorde a lo que dice la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, es importante de que nosotros no estemos espiritualizando las cosas. Entonces, esta profecía tuvo cumplimiento y damos gracias a Dios porque desde el antiguo hasta el cumplimiento, donde se declaró la profecía, hasta el cumplimiento, Dios se mantuvo firme en que nosotros pudiéramos obtener ese regalo de salvación en la persona de su Hijo Jesucristo. Bendiciones, mis hermanos. En el próximo video estaremos viendo nuestra segunda profecía que nos habla de Cristo como el sacrificio perfecto. Bendiciones, un abrazo para todos ustedes y ahí estamos, mis amigos, hermanos en Cristo Jesús. Nos veremos pronto.